casa. Entonces, si sumamos nuestros gastos del mes, tendríamos alimentos, 280 soles, servicios, agua, luz, telecomunicaciones, 170 soles, vestuario, 89 soles y por último, transporte. ¿Qué haces, Rodrigo? Quedé inspirado por nuestro último programa de Ciencias Sociales, Tocino, y estaba preparando nuestro presupuesto mensual en base a nuestros gastos. De esa manera podemos ver en qué podemos reducir gastos. ¡Ay, sí! Porque me tienes bastante vacío. Yo creo que podrías evitar comprarte ropa nueva porque ya tienes ropa que puedes utilizar para abrigarte. Es que estaba tan bonita y suavecita. Pero no es una necesidad, sino un deseo. No era como que te ibas a morir de frío si no la comprabas. Realmente no la necesitabas. Es verdad, Tocino. Tengo que evitar ese tipo de gastos. He estado pensando, y así como Cristina está ayudando a su familia a medir sus gastos y a ahorrar, a nosotros también nos vendría bien un poco de eso. Sí, es mejor ahorrar para cualquier eventualidad que podría presentarse, sobre todo en tiempos como los que vivimos. Es mejor estar preparados. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Tocino. Podríamos también tener cuidado de dejar las luces apagadas cuando dejamos una habitación, ¿no crees? Quizás así también se reduce un poco el recibo de luz. También podrías evitar comprar esos dulces que tanto te gustan. Encima que son un gasto innecesario, todo ese azúcar te hace daño. Tocino, no es una competencia, ¿de acuerdo? Mejor llamemos al profesor Luis Ayala para que nos instruya sobre el uso adecuado de bienes y servicios en nuestra vida cotidiana. Bienvenido, profesor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, chicas y chicos. ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, profesor. Aquí aplicando lo aprendido la semana pasada. Justo estaba revisando mis gastos del mes. Qué bueno, Rodrigo. Recuerda que es muy importante ponerse de acuerdo con todos los que vivan en casa, ya que cuidar los recursos es responsabilidad de todas y todos. Así se evitarán posibles conflictos de convivencia relacionados con el tema. Claro, profesor. Justo estaba pensando en eso. Cuéntenos. ¿Qué podemos hacer para consumir de manera adecuada los bienes y servicios? ¿Qué les parece si nuestro objetivo de hoy es reflexionar sobre el uso adecuado de bienes y servicios? Pero, ¿cómo vamos a generar esa reflexión? Podemos escribir una carta a nuestras madres, padres o tutores en la que propongamos acciones que promuevan el uso adecuado de bienes y servicios en la familia. ¿Qué les parece? ¡Excelente! Además, podemos colocar nuestra carta en nuestro periódico mural. Ya quiero que vean mi periódico mural, está quedando hermoso. Antes de responder tu pregunta, definamos primero algunos conceptos. Los bienes son todos los medios, materiales e inmateriales, capaces de satisfacer las necesidades humanas. Por su materialidad, se dividen en: bienes son todos los objetos que utilizamos para satisfacer las necesidades. Servicios son todas las actividades que realizan las personas para satisfacer las necesidades de otras personas. Entonces, un bien sería una prenda de vestir, como esta polera. El trabajo de la persona que confecciona estas prendas es un servicio, ¿cierto? Así es, Rodrigo. Como podemos ver en tu caso, todos los días accedemos a bienes y servicios. ¡Es verdad! Hace unos meses también contraté a un carpintero para que me fabrique un escritorio para implementar un estudio en mi casa. En este caso, el escritorio sería el bien y el trabajo del carpintero un servicio. También el trabajo de docentes, médicos, policías y personal de limpieza son servicios. Y servicios particularmente valiosos en estos momentos para nuestro país. Así es, prosigamos. Los bienes los podemos clasificar según su abundancia en: bienes libres, son los que son abundantes y no suponen esfuerzo económico, como la luz del sol o el aire que respiramos. Bienes económicos, son los bienes cuya disponibilidad es escasa en relación con las necesidades que satisfacen, por ejemplo, el agua potable o el gas natural. Por eso debemos de cuidar nuestros recursos naturales. Su disponibilidad se puede agotar si no los usamos responsablemente. Asimismo, según su naturaleza, los bienes también se pueden clasificar en:
Bienes de consumo sirven para satisfacer una necesidad directamente, como las medicinas, la vestimenta, los alimentos. Bienes de capital son aquellos que sirven para producir bienes para satisfacer una necesidad, por ejemplo, la maquinaria textil que permite producir la vestimenta. Ya veo, profesor Luis. Yo le compré esta polera a una vecina del condominio. De acuerdo con la naturaleza de los bienes, la máquina de coser que ella usa para confeccionar sería un bien de capital, porque la usa para producir los bienes de consumo, que son las bonitas poleras que hace. Buen ejemplo. Asimismo, por su utilidad, los bienes se clasifican en duraderos. Son aquellos que se usan de manera prolongada, como un televisor, una computadora, un auto o una cocina. Perecederos. Son aquellos cuyo consumo los hace desaparecer, como un pollo a la brasa, por ejemplo. Ay, ya me hizo antojar, profesor. Dígame, mi polera, ¿qué tipo de bien sería? ¿Cuál es la necesidad que cubre tu polera? La necesidad de vestimenta y abrigo. Bien, al momento de cubrir esa necesidad, ¿el bien desaparece? No, la puedo volver a usar varias veces. Entonces, es un bien duradero. Esto implica que si bien a la hora de adquirirlos se hace un gasto en ese momento, podemos disfrutar de sus beneficios por mayor tiempo. Además, voy a procurar cuidarla muy bien para que dure muchos años. Lo que mencionas es una manera de hacer valer más el dinero que utilizamos para comprar algún bien, ya que alargas el tiempo en que el bien cumple su función. Esto retrasa que requieras adquirir otro bien para sustituirlo, lo cual implicaría un nuevo gasto. Además, es lo más ecológico, profesor, porque para la confección de ropa también se usan recursos naturales, como el algodón u otras fibras. Si hacemos que la ropa nos dure más, emplearemos menos recursos. Tienes razón, Rodrigo. En esa línea también podemos clasificar a los bienes según su grado de elaboración. Intermedios son los bienes que necesitan ser transformados para poder satisfacer las necesidades, como la tela. Finales son aquellos que se consumen directamente, como un pantalón. Entonces, en este caso, el bien intermedio sería la tela. Y el bien final, la prenda de vestir, ¿cierto? Así es. Por otro lado, según la relación que los bienes guardan entre sí, tenemos bienes complementarios. Son los que se utilizan juntos, ya que el consumo de uno implica el otro. Por ejemplo, un automóvil y la gasolina. Claro, no podemos usar un automóvil para cubrir nuestra necesidad de transporte si este no tiene gasolina. En este caso, si una familia considera comprar un auto, tiene que tener en cuenta del gasto mensual que le significará el combustible, ya que sin este la función del auto queda bastante reducida. También tenemos los bienes sustitutivos. Son aquellos que satisfacen una misma necesidad y son reemplazables entre sí. Entonces, si se usa uno, ya no se requiere utilizar el otro. Por ejemplo, si no tenemos leche para el desayuno, ¿por qué la podríamos reemplazar? Por ejemplo, podemos sustituir la leche consumiendo granos andinos, como la quinoa o la cañigua. Ahora que hemos aprendido mucho sobre la alimentación saludable, puedo dar algunos consejos al respecto. Claro, de esa manera aprovechamos los nutrientes de nuestros granos andinos, que son hasta más nutritivos que la leche. Profesor, ¿y qué hay de los bienes que son compartidos? Quiero decir, aquellos que nos pertenecen a todos. Excelente observación, Rodrigo. Hablemos sobre la propiedad de los bienes. Se pueden clasificar en bienes públicos y bienes privados. Por ejemplo, un parque es un bien público, pues se cuidan y conservan con los tributos que los vecinos pagan al municipio. Los bienes privados son los que pertenecen a una persona o a un grupo determinado y solo ellos lo utilizan, por ejemplo, una casa o departamento. Ahora que hablamos de bienes públicos, quisiera mencionar que algunas personas no utilizan de forma adecuada los bienes que nos pertenecen a todos. Por ejemplo, cuando dejan basura en los parques, playas o losas deportivas. Has tocado un tema muy importante y que nos involucra a todas y todos, el cuidado de los bienes públicos. En estas circunstancias valoramos más que nunca los bienes que nos pertenecen a todas las personas, como los parques o playas, a los cuales podemos acudir con mascarilla y manteniendo distancia social, por supuesto, para tomar un poquito de aire fresco durante este aislamiento. Además, están los hospitales, donde tenemos que ir en caso tengamos una emergencia. Y nos damos cuenta de que su cuidado depende de todas y todos,
Y claro, no todos nos esforzamos igual en esto, pero deberíamos. La ciudadanía es como un ejercicio de convivencia gigante. ¡Por supuesto! Y es bastante sencillo. Desde pequeños, nuestras madres y padres y clientes nos enseñaron a no botar basura en la calle, sino en los tachos correspondientes. Y si no hay ninguno cerca, pues llevamos los residuos con nosotros hasta encontrar uno o desecharlo en casa. A algunas personas parece que se les ha olvidado si se siente tan bien cuando paseas en un parque o una playa o por una calle que está limpiecita. Es importante que todos tomemos conciencia que los bienes y servicios públicos nos pertenecen a todas y todos los peruanos y por ello es tarea de todas y todos cuidarlos. ¿Y qué pasa con los servicios públicos? En estos tiempos vemos cuán importante es la labor del personal de salud y de limpieza, la policía, el ejército, la primera línea de la que tanto escuchamos hablar. ¿Cuál sería la diferencia entre los servicios médicos que ofrece una clínica frente a los que ofrece un hospital? Interesante pregunta. Eso nos lleva a la clasificación de los servicios o bienes inmateriales. De acuerdo al origen del servicio, se clasifican en servicios públicos. Son los que administra el Estado, como los servicios médicos que se ofrecen en hospitales y postas, el programa de educación básica regular y su iniciativa Aprendo en Casa, el abastecimiento de agua, entre otros. Servicios privados. Son los que administran las empresas privadas, como los servicios educativos en colegios y universidades particulares o los servicios de las clínicas. Al pertenecer a empresas privadas tienen costos diversos. ¿Y cómo hace el Estado para brindar todos estos servicios? El Estado tiene los fondos económicos para brindar esos servicios, debido a que recauda impuestos o tributos de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso es tan importante pagar nuestros impuestos. Gracias a ellos se puede contratar los servicios de médicos, profesores, enfermeras, policías, personal de limpieza, entre otros. ¿Todos pagamos impuestos, profesor? ¿Hasta las chicas y chicos que nos están viendo? Claro que sí. En nuestro país hay varios impuestos. La mayoría depende de tu nivel de ingreso o aplican a ciertas actividades productivas. Sin embargo, también tenemos un impuesto que aplica por igual a todas y todos los ciudadanos cuando compramos algún producto. ¡Claro! Ese es el famoso IGB, ¿cierto? Sí, ese es el impuesto general a las ventas. Todos los productos que compremos deben de incluirlo en su precio final. Entonces, hasta con mis compras del mercado estoy contribuyendo a recaudar fondos necesarios para los servicios y bienes públicos del país. Así es, Rodrigo. Por eso es importante pedir nuestra boleta de venta. ¿Boleta de venta? ¿Se refiere a ese documento que nos dan cuando compramos algo? Sí, ese documento, en físico o virtual, es muy importante porque así aseguramos que quien nos vendió el producto esté pagando los impuestos que corresponden, que ya están incluidos en el precio que nosotros hemos pagado. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una compra, estamos pagando el impuesto general a las ventas, IGB, en el precio. Debemos pedir la boleta de venta para asegurarnos que el vendedor pague esos impuestos al Estado y así puedan dirigirse a los servicios públicos. Así es, Rodrigo. Aunque nos parezca un monto pequeñito, es importante pedir boleta, porque somos muchos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, de poquito en poquito va sumando y gracias a ello se podría comprar equipos de protección médica, alimentos para personas en condición vulnerable, entre otros. Por ejemplo, los impuestos por una compra de tan solo 20 soles son el valor de un desayuno para alguien que lo necesita. ¡Excelente! Felizmente, mi vecina me dio mi boleta de venta por los servicios. ¿También las podemos pedir? Claro que sí, Rodrigo. Si vienen a hacer una reparación a tu casa, un arreglo a tu computadora o un corte a tu cabello, también debes solicitar tu comprobante de pago. Profesor, hasta el momento ha mencionado servicios que recibiría de forma particular. Pero, ¿qué pasa con los servicios que son compartidos por muchas personas a la vez? Por ejemplo, el transporte público. También es un servicio, ¿cierto? Claro, Rodrigo. Los servicios también se pueden clasificar según su destinatario. Los servicios individuales son los que brindan a una persona de forma individual por un tiempo determinado. Por ejemplo, si contratamos un electricista para que haga un arreglo en nuestra casa o a una abogada para que nos ayude a resolver un proceso legal. Se tratan de servicios individuales. Por el contrario, están los servicios colectivos. Estos satisfacen las necesidades de toda o gran parte de la sociedad, como el servicio de transporte público,
el de energía eléctrica, la educación básica regular, entre otros. Interesante. Y ahí nos encontramos nosotros y estos programas, ¿no es cierto? Pues este servicio colectivo debe hacer una breve pausa para luego regresar con todas y todos ustedes. No se vayan, que ya volvemos. TV Perú. No seamos cómplices. ¿Tu hijo es adolescente? ¿Cómo está atravesando él o ella la pandemia? Es fundamental que vean este programa en familia, con tu hijo, con tu hija adolescente, porque vamos a hablar de ellos. Y es muy importante conversar también sobre su realidad. Estos adolescentes en confinamiento, que ahora los podemos llamar los pandemias. Este martes a las 5 de la tarde. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundaria. Hoy, en el área de ciencias sociales, estamos aprendiendo sobre los bienes y servicios, con el objetivo de elaborar una carta que proponga acciones para el uso adecuado de los bienes y servicios en familia. No se olviden que este producto también lo colocaremos en nuestro periódico mural sobre convivencia. Profesor, cuéntenos, ¿cómo es el proceso mediante el cual los bienes y servicios llegan a nosotros? Bien, Rodrigo, conversemos sobre el proceso económico. El proceso económico es el conjunto de actividades que los seres humanos realizan con el objetivo de obtener bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Este proceso económico consta de 5 etapas. 1. La producción. Es la creación de los bienes y servicios que se utilizan para satisfacer necesidades. En esta etapa se utilizan ciertos factores como la naturaleza o tierra, es decir, los recursos naturales, el trabajo o mano de obra, el capital o dinero. Esta actividad es la principal fuente de riqueza, ya que en esta etapa se genera el bien físico. Esta etapa contemplaría el momento en el cual mi polera fue elaborada, ¿cierto? Es decir, cuando fue confeccionada y pasó de ser tela e hilos a una prenda de vestir. Tal cual, Rodrigo. La siguiente etapa es 2. La circulación. Es el traslado de los bienes producido de un lugar a otro, por lo general hacia los mercados donde se realizará su venta a los consumidores. Esta etapa depende de las vías de transporte, es decir, de las carreteras, pistas, puertos, aeropuertos, así como de la calidad de los barcos, camiones, aviones que se empleen para su movilización. En este caso fue el transporte de las prendas del taller de confección hacia su tienda que está aquí a unas cuadras. ¿Cuál es la siguiente etapa? 3. La distribución. Es la repartición de los ingresos a cada uno de los factores productivos por su participación en la producción. Por ejemplo, al trabajador le corresponde un sueldo, a la naturaleza o tierra una renta, al Estado los impuestos, a la empresa las ganancias y al capital los intereses. ¡Ay, ya me confundí, profesor! ¿De dónde salieron tantos factores? Trabajemos con el ejemplo del negocio textil de tu vecina para que quede más claro. La naturaleza o tierra hace referencia a todos los recursos naturales que usamos para nuestra producción. En este caso sería la adquisición de materia prima, hilos, tela y por otro lado la renta por la tierra o local donde ofrece sus productos. El trabajo serían los sueldos que les corresponden a las y los trabajadores de su taller de confección. Esto va a depender del tamaño de su empresa. Podrían ser desde 1 o 2 personas hasta cientos de trabajadores. No, profesor, es un negocio familiar. Creo que solo son ella y su hermana. Ellas hacen todo. Son las dueñas, confeccionan, venden, manejan su página de Facebook y ya sabe, todo lo que involucra ser una buena emprendedora. Ya veo, Rodrigo. A ellas, en su carácter de trabajadoras, les correspondería un sueldo por su trabajo. Aparte, al capital que invirtieron, sea propio o un préstamo de un tercero, les corresponde un interés. A la empresa que han conformado le corresponde una ganancia y al Estado le corresponde los impuestos por cada una de las ventas que han logrado. Y con esos impuestos se podrán implementar los servicios públicos de los que hemos estado conversando. Ahora sí me quedó clarito, profesor. ¿Y el consumidor dónde quedó? Aún nos faltan 2 factores más del proceso económico, Rodrigo. Veamos. 4. El consumo.
es el uso de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Siguiendo con este caso, sería el momento en el que tú adquiriste tu nueva polera. Finalmente, tenemos la última etapa. 5. La inversión. Es la adquisición de bienes de capital para iniciar un nuevo ciclo de producción. Aquí con las ganancias que han obtenido por las ventas de sus mercancías. La idea es que reinviertan parte de ella en volver a iniciar la producción de bienes para hacer sostenible en el tiempo su negocio. Profesor, entiendo que este proceso productivo es necesario para el desarrollo de nuestra economía. Si la gente produce, puede vender bienes o servicios y tener dinero para, a su vez, comprar los bienes y servicios que requiere a otras personas y así sucesivamente. Para que este proceso funcione, comprar o consumir es indispensable. Entonces, ¿cómo podemos delimitar entre consumo y consumismo? Buena pregunta, Rodrigo. En realidad es bastante simple. El consumo supone adquirir lo que se necesita. En cambio, el consumismo es un comportamiento irracional que conduce a adquirir bienes y servicios no necesarios. Por ejemplo, comprar unas zapatillas de marca carísimas con el único objetivo de impresionar a los demás o comprar el último modelo de un celular cuando tenemos uno que funciona perfectamente bien. Son ejemplos de consumismo. Profesor, entonces, ¿cómo podemos aprovechar adecuadamente los bienes y servicios? Comprando únicamente lo que necesitamos. Por ejemplo, esa polera está muy bonita, pero ¿fue realmente necesaria? ¿No tenías ninguna otra prenda con la cual abrigarte? Pues la verdad es que sí. No se preocupen que la pienso cuidar mucho para que dure mucho tiempo. Normalmente te diría que no está mal hacer algunos pocos gastos en deseos, pero hoy en día es muy importante tener conciencia de que la situación económica del país ha cambiado. Las y los invito a dialogar con sus familias al respecto. Así también se pueden evitar conflictos por temas económicos y cuidamos la buena convivencia. Sí, profesor Luis, si no somos responsables con el uso del dinero, podemos generar muchos problemas para nosotros, la sociedad y la naturaleza, como el endeudamiento, la morosidad en los pagos, el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación. Así es. En estos meses de emergencia sanitaria, ¿creen que cambiaron los hábitos de consumo de los peruanos? ¿Qué creen que consumimos más los peruanos? Papel higiénico. No es una exageración, pero quizás artículos de limpieza. Diversos estudios muestran que los peruanos aumentamos nuestro consumo de productos de aseo y limpieza, así como de electricidad y telecomunicaciones. Incluso, al inicio de la pandemia, aumentó la venta de harinas. Yo debo de haber sido uno de los culpables. Como les he comentado, me gustan mucho los dulces, así que comencé a prepararlos en casa. Otros vecinos del condominio también se dedicaron a la repostería e incluso iniciaron su negocio de postres. Qué bueno que hayan encontrado la oportunidad en medio de la dificultad. Veamos, ¿podrían señalar el proceso económico en su emprendimiento? A ver, la producción es el trabajo de elaborar los postres. La naturaleza, los insumos que utilizan, y el capital es el dinero que invirtieron para comprar sus insumos, lo que gastaron en gas y utensilios también. La circulación, los medios de transporte que utilizaron para ir a comprar y dejar sus productos. En este caso, nosotros fuimos los clientes por excelencia, así que fue un proceso bastante sencillo. La distribución son las ganancias que obtuvieron de la venta de sus postres. El consumo es lo que gastaron para satisfacer sus necesidades. La inversión es la parte del dinero que utilizaron para volver a comprar insumos y producir más postres. Muy bien, Rodrigo. Así es. Imagino que tus vecinos ya formalizaron su negocio y cumplen con todas sus responsabilidades tributarias. Recuerden que con los impuestos podremos ayudar a que el país salga adelante. Nos han llegado varias preguntas, profesor. ¿Nos acompaña a responderlas? Por supuesto, mientras más preguntas, mayor es el aprendizaje. Nuestra primera pregunta es de Úrsula, del Callao. Bienvenida. Hola, profesor y Rodrigo. Una pregunta. ¿Cuál es la importancia de los bienes y servicios para la población? Todos los seres humanos tenemos derecho a la vida y a la integridad física. Como ya lo hemos señalado, para poder subsistir tenemos que satisfacer nuestras múltiples necesidades. Para ello, recurrimos a adquirir los bienes y servicios que se encuentran disponibles en el mercado.
Por eso se debe gastar el dinero responsablemente, tomando en consideración aquellos que nos va a generar bienestar. Tenemos otra pregunta de Jocelyn de San Martín. Bienvenida y un gran saludo a todas nuestras amigas y amigos de San Martín. Hola a todos, profesor. ¿Cuál es la diferencia entre los bienes y servicios en la satisfacción de nuestras necesidades? Mientras que los bienes son de carácter tangible, es decir, son una mercancía, los servicios por su lado son intangibles, es decir, son una actividad que es proporcionada por una entidad prestadora de servicios. Veamos los siguientes ejemplos. Los seres humanos necesitan comer. Para poder satisfacer esa necesidad, debe adquirir y consumir alimentos, bienes, y saciar su hambre. Para que puedas ver tu programa favorito en la televisión, necesitas de energía eléctrica, servicio, que te proporciona una empresa determinada. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sucedería si no se producen los bienes y servicios suficientes para toda la población? Para atender las necesidades de la población, se producen los bienes y servicios que serán ofertados o puestos en el mercado en proporción a la cantidad de población existente. Es decir, hay un equilibrio entre los productos ofertados y las demandas que requiere la población. Pero, si estos bienes y servicios no son suficientes, va a generar una situación de aumento de los precios y la especulación de los productos, largas colas para conseguirlos. Ya hemos vivido estas situaciones en el pasado, pueden consultarle a sus padres. Para evitarlo, es importante que el Estado sea el encargado de regular esta correspondencia entre necesidades de la población y la producción de los bienes y servicios, de tal manera que se pueda garantizar el equilibrio económico. Nuestra siguiente pregunta es de Kaira, de Lima. ¡Bienvenida! Hola, me queda una duda. ¿Cómo se produce el consumo en nuestra vida cotidiana? El consumo es la acción de utilizar un determinado producto, un bien o un servicio para satisfacer las necesidades humanas, tanto primarias como secundarias. Además, se considera el consumo como la fase final del proceso económico, cuando un bien obtenido es capaz de ser de utilidad al consumidor. Por ejemplo, acudir al mercado de abastos de tu localidad para adquirir alimentos y útiles de limpieza es una forma en la cual consumimos en la cotidianidad. Tenemos nuestra última pregunta. Bienvenida, Marjorie. Hola Rodrigo, hola profesor. ¿Por qué no es recomendable el consumismo? Buena pregunta. En el mercado existe una gran cantidad de oferta de productos de todo tipo, de diferente calidad, precios, marcas, tamaños, modelos, etc. La población en muchas ocasiones se deja llevar por la publicidad para adquirir determinados productos en exceso, muchas veces sin necesitarlos con urgencia. Además de los problemas económicos que esto puede ocasionar en la economía de las familias, como producir deudas de diversos tipos. Este consumo exagerado de productos puede llevar a los productores a la sobreexplotación de los recursos disponibles en la naturaleza, generando un impacto ambiental negativo. Así es. Debemos recordar que todos somos responsables del cuidado de nuestro planeta. Gracias a todas y todos por sus preguntas. Y muchas gracias, profesor Luis, por haber venido a compartir con nosotros el día de hoy. Nos vemos pronto, Rodrigo. Hasta la próxima, chicas y chicos. Y llegamos al final de este programa. Hoy hemos aprendido sobre los bienes y servicios y su importancia en nuestra vida. También aprendimos sobre el proceso económico de nuestro país y la importancia de pagar nuestros impuestos. Finalmente, aprendimos que debemos asumir una actitud responsable cuando consumimos o hacemos uso de los bienes y servicios y la importancia de compartir esta información con nuestras familias. Ahora te toca a ti. Apóyate en toda esta información y escribe una carta a tus familiares donde propongas acciones que promuevan el uso adecuado de los bienes y servicios en la familia. Reúnete con tu familia y conversa con ellos sobre cuáles son los bienes y servicios que deben adquirir para satisfacer sus necesidades. Invítales a pensar en las propuestas para el buen uso de los mismos. Toma nota de las ideas que surjan, planifica tu texto y redacta la primera versión. No olvides registrar las ideas clave en un cuaderno o en el material con el que cuentes. Y recuerda guardar todas las evidencias de tu aprendizaje para tu periódico mural. Hemos llegado al final del programa. No se olviden de lavarse muy bien las manos, quedarse en casa y hacer un consumo responsable de bienes y servicios. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao!
casa. Chicas y chicos de segundo de secundaria, esto es Aprendo en Casa. Ya saben que pueden invitar a unirse a cualquier familiar, hermana, hermano, mamá, abuelo, que quiera unirse y aprender un poco más de ciencias sociales con nosotros. Ahora tengo una confesión que hacer. Mi nombre es Yanira Dávila, tengo 28 años y soy adicta a comprar cosas de gatitos. Todo empezó cuando adopté a Piki y me volví fan de los gatos. Un día vi un polo con un dibujo de un gatito, lo compré y desde ahí no pude parar. Tengo medias de gatito, lápices de gatito, mi billetera es de gatos, mis adornos son de gatos, hasta mi mascarilla es de gatos. Cada vez que veo algo con un gato y está dentro de lo que puedo pagar, lo tengo que comprar. Desaparece mi autocontrol. ¿Se imaginan todo lo que podría haber ahorrado dejando de hacer estas compras de cosas que realmente no necesito? La semana pasada, después de aprender a hacer un presupuesto, llegué a mi casa y me puse a revisar todas mis boletas físicas y electrónicas. E hice un cálculo de todo el dinero que se me va a encubrir gastos chiquitos, pero que sumados son importantes. En un momento como el que estamos viviendo, en el que tantos negocios están detenidos, en el que muchísimas personas han perdido sus trabajos, con tantas familias como la de mi amiga Ana, que están teniendo que recortar gastos y tantas otras que tienen emergencias médicas que cubrir, no puedo seguir comprando cosas innecesarias. Ha llegado el momento de ahorrar. Por eso, hoy vamos a hablar sobre la importancia de ahorrar o invertir y tomar las mejores decisiones según nuestro presupuesto. Les sugiero que presten mucha atención, porque lo que vamos a ver hoy les servirá para toda la vida. No esperemos más y llamemos al profesor. Hola, profesor. Hola, Yanira. Hola, chicas y chicos de todo el Perú. ¿Preparadas y preparados para hacer un plan de ahorro familiar con una meta a corto o mediano plazo? Ese es nuestro reto de hoy. Yo estoy listísima. Justo les contaba que tratando de hacer mi presupuesto, descubrí que tengo muchísimos gastos que me están impidiendo ahorrar. Bueno, tenemos muchísimos gastos que no podemos cortar, como los servicios o el alquiler. ¿O me estás hablando de gastos innecesarios? Sumamente innecesarios, profesor. Ya tengo 3 lápices con distintos dibujos de gatos. ¿Para qué necesito más? Eso quiere decir que tienes una gran oportunidad para reducir tus gastos y empezar a ahorrar. Pero, ¿qué son los ahorros exactamente? Es el dinero que guardamos, ya sea en una alcancía de chanchito como tocino o en el banco, para cumplir con una meta o para tener un plan de contingencia que te salve en alguna emergencia. Como hace unos años, cuando mi abuela se enfermó y pude poner de mis ahorros para ayudar a mi mamá con las cuentas. Entonces puedes empatizar con la situación que están atravesando tantas familias en este momento. Ahorrar es la mejor manera de prevenir necesidades y enfrentar emergencias. Creo que siempre nos hablan de lo importante que es ahorrar. Hasta en los comerciales se destaca cuando un producto es más barato, pero lo que no nos dicen es cómo hacerlo. ¿Hay algo así como una receta para ahorrar? Ese sería el plan de ahorro que nos permite enfocarnos y darles propósito a todas nuestras acciones. Piensen en una meta que tengan a corto o mediano plazo, algo que les gustaría poder hacer. ¿Qué tipo de meta? Porque, por ejemplo, la meta de mi amiga Ana, que ama la música, podría ser retomar sus clases de guitarra. Mientras que para otras personas podría ser comprar un celular o poseer muchas cosas con diseño de gatitos. Si es tu gran meta, ¿quién soy yo para decirte que no lo hagas? Todas y todos tenemos distintos gustos, intereses y prioridades. Pero sí te puedo decir que es recomendable que las metas sean alcanzables y productivas para la persona o la familia. ¿Productiva cómo? Comprar una casa es una meta productiva, porque así la familia deja de pagar un alquiler mensual para invertir dinero en un lugar residencial permanente. Yo quisiera estudiar una maestría el próximo año. ¿Esa también es una meta productiva? La educación es una gran inversión, porque el dinero que gastes te servirá para hacerte una mejor profesional. Entonces podemos ahorrar para cumplir metas personales y familiares también. ¿Y cómo hacemos que esa meta se haga realidad y no se quede como un plan que nunca llevamos a cabo? Para conseguir ahorrar,
Para llevar tus metas a cabo necesitas decisión y constancia. Entonces, tenemos que decidirnos y enfocar todas nuestras acciones hacia lo que queremos cumplir. Eso es, así como te cruces con una taza que tiene un gato de colores, podrás detenerte a evaluar si esa compra te va a ayudar a alcanzar tu meta o te va a alejar de ella. ¡Ay! ¡Qué difícil va a ser! De solo imaginarla, ya quiero esa taza. Pero quiero más esa maestría, así que lo voy a lograr. Ya estoy decidida y determinada a ahorrar para poder seguir estudiando lo que más me gusta. ¿Y ustedes en casa ya pensaron en una meta para ahorrar a corto, mediano o largo plazo? Una vez que la tengan, es momento de dar el siguiente paso, el plan de ahorro. ¿Esa es la receta de la que hablamos hace un rato? Más que una receta para ahorrar, es la estrategia que nos indica el camino que debemos seguir durante el tiempo que nos demore alcanzar nuestra meta. ¿Y cuál es un plan de ahorro a corto plazo? Uno que se puede llevar a cabo en semanas o unos pocos meses. Por ejemplo, las mamás y papás pueden trazarse un plan de ahorro de enero a marzo para poder comprar los útiles escolares de sus hijas e hijos antes de que empiecen las clases. Yo creo que mis papás no tenían ese plan de ahorro, porque cada vez que llegaba la lista de útiles se armaba un escándalo en mi casa. Tal vez con un plan de ahorros podrían haber asumido ese gasto todos los años con más calma. Dime, Yanira, ¿tú ya sabes cuánto cuesta la matrícula de la maestría que quieres llevar y cuál sería la mensualidad? Aún no. Mi plan sería hacerla el próximo año, así que tengo tiempo para hacer esas averiguaciones. Si no sabes esos costos, ¿cómo vas a saber cuánto tienes que ahorrar? Chicas, chicos, el plan de ahorro que elaboren debe contener el monto, es decir, el valor de la meta en soles. Volviendo al ejemplo de la lista de útiles, las mamás y papás tienen que ahorrar teniendo en mente cuánto gastarán en esas compras, como los precios del mercado. Además, tener un plan les ayudará a las madres de familia a analizar si pueden reemplazar algunos útiles por otros más económicos o evaluar el costo de oportunidad. Que, como ya vimos en otro programa, es cuando evaluamos a qué renunciamos cuando elegimos un producto sobre otro. En tu caso, pensemos en un lápiz, el clásico amarillo que todas y todos hemos usado. Es más barato que uno lleno de escarchas y caras de felinos. ¿A qué estarás renunciando cuando elijas llevar el lápiz amarillo si los dos escriben igual? Solo al diseño, y ese saldo que te queda al haber optado por el más barato irá para tus ahorros. Sí, y ahora que ya estoy decidida y comprometida, ningún bigote, nariz rosada o patita dibujada me alejarán de mi meta. Muy bien, así lo que estemos ahorrando parezca una pequeña cantidad, todo suma a favor de nuestra meta. Una vez que tenemos la meta clara y el monto al que aspiramos llegar, ¿qué viene? Tenemos que pensar en un plazo razonable de ahorro, considerando la fecha en la que vamos a necesitar todo ese dinero. Como yo quiero empezar a estudiar el próximo año, pero es bastante dinero el que necesito ahorrar, debería empezar a hacerlo desde este mes. ¿Cuánto puedo ahorrar al mes? Yo siempre intento hacerlo, pero ya vieron que a veces no soy constante y gasto en mis gustitos. Muchos de esos gustitos, como los llamas, son los llamados gastos hormiga. Como ahora estás decidida, confío en que esta vez será diferente. ¿Existe una forma de determinar cuánto tengo que ahorrar al mes para lograr mi meta? Yo funciono mejor cuando trabajo con objetivos claros. Claro que sí, esa es la idea. Lo puedes determinar en función de la meta y el plazo de ahorro. A ver, digamos que el valor de mi meta es 1.200 soles y mi plazo de ahorro es de 12 meses. Entonces, tendré que ahorrar 100 soles mensuales. ¿Cómo lo ves? Cuando recién dije el monto total, me asusté. Es mucho dinero. Luego, cuando lo dividí entre los meses que tengo para hacerlo, me calmé. Suena mucho más posible cuando lo vemos así. Un monto cada mes para lograr algo más grande en el futuro. Yo creo que si me mantengo enfocada, puedo ahorrar esa cantidad. Eso es lo bueno de tener un plan de ahorro. Nos permite planificar de manera clara qué es lo que debemos hacer para lograr nuestra meta. Todas y todos estamos en la capacidad de ahorrar. Solo hace falta mucha disciplina. Ojo, también debemos tener en cuenta la crisis económica que estamos enfrentando como país en estos momentos. Tal vez en ese momento podemos ahorrar poco o nada,
pero ya conocemos la importancia de ahorrar y cómo hacerlo, y esa es una lección que nos queda para el futuro. Ahora sabemos que ahorrar es también una forma de prevención ante situaciones de emergencia. No ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Es el consejo que nos da Warren Buffett, uno de los más grandes inversionistas del mundo. Entonces, si podemos, lo que debemos hacer al recibir nuestros ingresos es separar el monto mensual que nos hemos fijado y ahorrarlo. Y ya saben, chicas y chicos, si bien ustedes no perciben un sueldo, a través de diferentes acciones pueden ayudar a que su familia ahorre el monto planteado en su plan. Por ejemplo, sugiriendo usar productos más baratos que sustituyan a los que ya usan. Así también estamos ahorrando. O cambiando los taxis o autobuses por la bicicleta, si la distancia lo permite. O cocinando en casa todos los días en lugar de comprar comida ya preparada. Esos son algunos consejos que pueden seguir en casa para controlar los gastos en el presupuesto familiar. Son muchas las cosas que podemos hacer para conseguir pequeños ahorros diarios y concretos. Yo siempre ando en bici y les aseguro que es un gran ahorro. Y además no contamino el planeta, hago ejercicio y disfruto el aire libre. La bicicleta tiene muchos beneficios para nuestra economía y nuestra salud también, sin contar con que es el vehículo más recomendado en estos tiempos. Cuando se trata de ahorrar, ya sea en familia o individualmente, lo importante es evitar las compras y los gastos innecesarios. ¿Y qué pasa si nos queremos dar un gustito? ¿No nos podemos dar ni uno? No se trata de vivir una vida de privaciones, es cuestión de evaluar cómo va su presupuesto mensual y si se trata de una compra impulsiva o no. Si llega su cumpleaños y reciben 20 soles como regalo, ¿se lo gastan en dulces, hamburguesas o no? Piénsenlo 2 y hasta 3 veces antes de hacerlo. Pregúntense, ¿son realmente necesarios? Profesor, la semana pasada también hablamos de los gastos fijos que no podemos eliminar. Pero sí podemos reducirlos. Y si todas y todos en casa se comprometen a hacerlo, los resultados y el ahorro pueden ser mucho más significativos. En sus casas, ¿de qué manera ayudan o pueden empezar a contribuir en la reducción de gastos fijos? Aprovechen esta pausa para apuntar 3 ideas. Ya volvemos con más. TV Perú. No seamos cómplices. ¿Tu hijo es adolescente? ¿Cómo está atravesando él o ella la pandemia? Es fundamental que vean este programa en familia, con tu hijo, con tu hija adolescente, porque vamos a hablar de ellos. Y es muy importante conversar también sobre su realidad. Estos adolescentes en confinamiento, que ahora los podemos llamar los pandemias. Este martes a las 5 de la tarde. Un gran reto de aprender en casa es organizar nuestro tiempo de estudio, sin dejar de ayudar en las labores de la casa y tener tiempo para distraernos. Por eso te recomiendo armar un horario flexible que puedas ajustar cuando sea necesario. Valora tu autonomía y responsabilidad y ante cualquier dificultad habla con tu familia o profesores. Sigamos aprendiendo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ya estamos de vuelta. Justo antes de irnos a la pausa, hablábamos de las cosas que puede hacer cada integrante de una familia para reducir los gastos fijos del hogar. ¿Hicieron su lista? Mi amiga Ana sí, y me escribió para compartirla con todas y todos nosotros. Veamos la lista de Ana. Seguro que ustedes en sus casas también podrán aplicar algunas de sus medidas. Ana nos dice, en mi casa ya nos pusimos de acuerdo y estamos asegurándonos de cerrar el caño mientras nos lavamos los dientes, apagando todas las luces al salir de un ambiente y haciendo una lista de compras del mercado. Esa última idea es buenísima para controlar lo que consumimos. Así nos aseguramos de satisfacer nuestras necesidades primordiales. Eso es buenísimo. A veces vamos al mercado, la bodega o supermercado sin tener muy claro lo que queremos y terminamos comprando los chocolates de oferta, las galletas que estaban 3x2, cosas que en verdad no necesitamos. ¿En sus casas ya hacen una lista de compras? Si no, están a tiempo de sugerirlo. Ahora ya sabemos cómo elaborar un plan de ahorro.
Para hacerlo, necesitamos tener claros 5 aspectos. La meta del ahorro. ¿Qué queremos lograr? El valor de la meta en soles. ¿Cuánto nos va a costar alcanzarla? El plazo de ahorro. ¿Para cuándo lo necesito? El monto del ahorro. ¿Cuánto debemos ahorrar mensual o quincenalmente? Y las estrategias para lograr el ahorro. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hoy mismo empiezo a elaborar el mío para poder continuar mis estudios el próximo año. ¿Y a ustedes? ¿Qué meta les gustaría incluir en su plan de ahorro? ¿Qué estrategias podrían aplicar para hacerlo realidad? Ahora bien, tan importante como elaborar un plan de ahorro es resguardar bien el dinero que logramos reunir. ¿Siempre debemos hacerlo en un banco? Existen 2 tipos de ahorro. Uno es el que mencionas, el formal, que se realiza en entidades financieras como los bancos y las cajas, que nos pagan un interés por depositar ahí nuestros ahorros. Además, cuentan con la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, la SBS. Eso me da seguridad. ¿Cuál es el otro tipo de ahorro? El informal, porque se realiza fuera del sistema financiero. Como cuando guardamos el dinero en una latita en la cocina. Así es, resulta práctico para las familias, pero se corren algunos riesgos de pérdida o robo. Y tampoco genera intereses. Es una decisión que toda familia y persona que ahorra debe tomar, analizando los pros y contras de cada modalidad. Ahora me pregunto, así como los intereses que nos da el banco nos ayudan a hacer crecer nuestro dinero, ¿también podemos invertir nuestros ahorros familiares o personales para hacerlo? Por supuesto, así como para alcanzar metas o cubrir emergencias, los ahorros también pueden servir para oportunidades de inversión. ¿Saben de lo que hablamos cuando hablamos de inversión? Invertir es utilizar el dinero para una iniciativa empresarial o un negocio familiar que finalmente nos va a generar ganancias. Es decir, vamos a tener mayores recursos a partir de nuestro dinero. Cuando ahorramos, nuestro dinero se queda estático, mientras que cuando invertimos lo estamos convirtiendo en capital y confiando que generará ganancia. Un amigo es músico y ahora que no puede hacer conciertos ni tocar en lugares públicos, está haciendo postres junto a su familia para vender. ¿Esa es una oportunidad de inversión? Puede serlo. Ese es un emprendimiento familiar. Muchas familias han recurrido a emprendimientos de este tipo ante la crisis que vivimos. Será una buena inversión si le va bien. Yo ya compré sus postres y están riquísimos. A veces también tenemos que ver estos momentos de cambio como oportunidades para innovar o mejorar. Cruzaré los dedos porque su familia ha invertido ahorros de bastante tiempo. También puedes apoyarlos pasando la voz de su negocio. Sigamos. Ahora ya solo nos falta revisar algunas reglas básicas para manejar nuestras finanzas. En primer lugar, podemos economizar. Eso es lo que hemos estado hablando. Ver por dónde podemos recortar gastos. Tal vez con productos sustitutos que cuestan menos. Si gastamos menos, podremos guardar una mayor cantidad de dinero periódicamente que alimenta nuestros ahorros. Yo voy a empezar a economizar con productos sustitutos. Prestaré atención a qué productos de la misma calidad, pero a menor precio puedo encontrar. Aquí viene la segunda regla básica. Ser constantes. Buscar ahorrar de manera constante nos permite lograr en menor tiempo nuestras metas de ahorro. Para lograr nuestra meta, tenemos que ser perseverantes. Solo así haremos realidad lo que nos proponemos. Hay un viejo dicho que dice: ahorrar requiere pequeños esfuerzos. Ponte una meta y no la abandones hasta lograrla. La próxima vez que me vea tentada a comprar algo con diseño de gato, así sea algo tan insignificante como un sticker, me detendré a pensar si es una compra necesaria. Yo creo que así voy a desistir de varias compras y podré destinar más dinero a mis ahorros. Y es que para ahorrar o para invertir no es estrictamente necesario ganar más dinero. Es cuestión de saber administrar el que tenemos. Lección aprendida. Ahora ya sabemos que el ahorro es importante para poder realizarnos personalmente, cumplir nuestras metas y también para asistir a emergencias como la que tantas familias de todo el país han estado viviendo este año. Los ahorros nos permiten satisfacer nuestras necesidades primordiales. En momentos en los que no hay trabajo o en que hemos tenido que desembolsar dinero ante una emergencia de salud,
como la de tu abuela, por ejemplo. Busquen un momento del día, tal vez la cena, para conversar sobre estos temas con su familia. Entre todos podrían ayudar a generar ahorros o a que los ahorros familiares crezcan, si es que ya los tienen. Así podremos tener mayor tranquilidad en estos momentos de incertidumbre. La convivencia debe ser positiva en el presente y también proyectarse el bienestar en el futuro. Escuchen a Yanira, esa es una gran recomendación. Profesor, yo ya sé cómo voy a hacer para elaborar mi plan de ahorro, pero algunas chicas y chicos todavía tienen preguntas. ¿Nos ayuda a resolverlas? Para eso estoy aquí. Hola, yo soy Clara. Mi hermano Mateo está ahorrando hace años para comprar un celular, pero todavía no lo ha logrado. ¿Cuáles son los factores que impiden el ahorro? Todos los casos son distintos. Dos factores muy comunes son los gastos innecesarios y la falta de constancia. Tal vez tu hermano se está dejando llevar por la publicidad que nos empuja a consumir productos que no necesitamos y está perdiendo la oportunidad de ahorrar para cumplir su objetivo. Todas y todos en sus casas, atención, no todo lo que se promociona en la televisión, YouTube, Instagram son bienes necesarios. Piensen en sus prioridades antes de comprar. Yo sé que empezaré a hacerlo. Vamos con la siguiente pregunta. Hola amigos y amigas, yo tengo una madrina que vive en otro país y cuando viene me da una propina, además de la que ya me dan mis padres. ¿Qué debo hacer con ese ingreso adicional? Qué suerte la tuya, José. Si no tienes deudas que pagar, te recomendaría que destines toda una buena parte de esa propina a tus ahorros. Así, incluso, podrías tener más ahorros de lo que planeaste o alcanzar tu meta antes del tiempo que te trazaste. Yo también quiero una madrina así. Ahora toca la pregunta de Saray. Maestro, hace unos meses están ocurriendo muchos robos por el lugar donde yo vivo. Por ejemplo, la semana pasada entraron a robar a la casa de un vecino de al lado. Si en mi familia tenemos algunos ahorros, ¿debería decirle a mi mamá y papá para que los pudiera poner en un banco? Es una gran iniciativa. Una de las grandes ventajas del ahorro formal es que los ahorros quedan resguardados de manera segura por el banco o la entidad financiera que elijan. Además, son supervisados por el Estado a través de la SBS. Cuando hables con tu familia, podrían investigar qué entidad financiera les ofrece mejores intereses y planes que se adecúen a sus necesidades. Ahora es el turno de Luis. Hola, profesor. Yo no tengo muchos ingresos. Solamente las propinas que a veces me dan en mi casa por hacer algunas tareas extra, como cuidar a mi hermanita o podar el jardín. Por eso todos mis ahorros pongo en mi alcancía. ¿Qué va a pasar cuando estará llena? Cuando eso suceda, tendrás que tomarte un momento para evaluar qué quieres hacer con ese dinero. Si gastas lo ahorrado en comprar o pagar algo o si lo guardas y sigues ahorrando. De ser así, también puedes evaluar si vas a mantener ese dinero en casa o lo quieres depositar en un banco. Estoy seguro de que algún adulto en casa te podrá asesorar cuando llegue el momento, que espero que sea pronto. Mucha suerte, Luis. Sigue alimentando a tu chanchito con cada propina que recibas. Vamos con Dayana y su consulta. Hola chicos y chicas de segundo de secundaria de todo el país. La semana pasada hablamos de dos tipos de gastos con nombres muy graciosos. Por eso no me los olvido, los gastos hormiga y los gastos vampiro. ¿Es cierto que si lo evitamos podemos ahorrar mucho en un mes? Efectivamente, refresquemos un poco para tus compañeras y compañeros que tal vez no los recuerdan tan bien como tú. Los gastos hormiga son esos justitos que vamos sumando y a veces nos resultan caros, mientras que los gastos vampiro son esos focos de energía que nunca se apagan y por consiguiente consumen más luz y dinero, como pasa con los artefactos eléctricos que dejamos enchufados. Identificando estos gastos podremos evitarlos y ahorrar sin necesidad de hacer un gran esfuerzo. Desde que hablamos de los gastos vampiro, he empezado a desenchufar mi tele todas las noches, el hervidor del agua y el cargador del celular también. Espero haber ahorrado con esas acciones. Nos queda una última pregunta de Génesis.
Me alegra saber que el tema de la economía familiar y los ahorros ha despertado tanto interés en las chicas y los chicos. Si gestionan sus ingresos de manera responsable desde el comienzo, podrán lograr grandes metas. Profesor, yo todavía no puedo ahorrar porque no tengo ingresos. Pero si empiezo a hacerlo, ¿es mejor hacerlo mensual o quincenalmente? Esa es una decisión muy personal o de cada familia, que se debe tomar de acuerdo con su situación financiera. Por ejemplo, yo recibo un sueldo al final de cada mes. Por eso me resulta más práctico ahorrar mensualmente. Hay otras personas que reciben sus ingresos en el día a día, entonces pueden ahorrar diariamente. O tú, por ejemplo, puedes ahorrar cada vez que recibas una propina. ¡Wow! Creo que es la vez que más participación de las chicas y los chicos hemos tenido. Y todas sus preguntas han sido muy útiles. Y me parece muy bien. Siempre que tengan una duda, pregunten. Sin miedo ni vergüenza. Preguntar, investigar es una muy buena manera de aprender. Sí, la curiosidad es muy buena. Gracias a usted, profesor. Hoy hemos aprendido que el ahorro es una medida de prevención frente a eventos inesperados y que también nos permite conseguir importantes metas o invertir en algún emprendimiento personal y familiar. Algo en lo que creamos para multiplicar nuestro dinero. Ya tienen toda la teoría. Ahora es importante que la pongan en práctica, con un plan de ahorro y buenas estrategias para alcanzar una meta productiva. Gracias por los consejos, profesor. Hasta pronto, Yanira. Espero haberte curado un poco de la compra compulsiva de gatitos. A ahorrar y seguir cuidándose. Chao, profesor. El profesor tiene razón. Ya verán cómo el simple hecho de saber que tienen ahorros que los respalden hará que en casa se sienta un ambiente más calmado ante tantas incertidumbres que vivimos hoy. Así como organizar nuestros horarios, organizar nuestros gastos y también puede tener un impacto positivo en nuestra convivencia. Hablando de eso, ¿ustedes saben si en su familia tienen o han tenido una meta de ahorro y cómo se organizaron? Podría ser algo a mediano plazo, como comprar una mejor cocina, o a largo, como pagar estudios para ustedes o sus hermanas y hermanos. Y personalmente, ¿tienes ahorros? Ahora que conoces la importancia de tenerlos, ¿qué harás con ellos? Ahora ha llegado el momento de plantear el reto de hoy. Formulen un plan de ahorro familiar, estableciendo una meta a corto o mediano plazo e incluyendo todos los aspectos que hemos aprendido hoy. Compartan su plan de ahorro con su familia y colóquenlo en un lugar visible de la casa. Luego, escriban un texto explicativo sobre la importancia del ahorro en el manejo de recursos. Una vez que tengan listo su plan de ahorro familiar, compártanlo con todas y todos en casa y colóquenlo en el lugar más visible de casa. Así podrán tener su meta familiar siempre presente para mantenerse motivadas y motivados. Y por último, escriban un texto explicativo sobre la importancia del ahorro en el manejo de recursos. Recuerden guardar este texto y todos sus apuntes de hoy en su portafolio, porque les servirá para su reto final. Ahora sí, me voy para empezar a hacer yo también mi plan de ahorro. ¡Nos vemos mañana!